Gracias. Buenas tardes, nuestros estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia. Estamos en nuestra clase de Global Business and International Trade y estamos iniciando nuestro curso sobre introducción a las teorías neoclásicas del comercio internacional. Vamos a hablar inicialmente de los economistas neoclásicos, los que dieron origen a la teoría del comercio internacional moderno. Empecemos por el debate de cuál era la confrontación que existía hasta el siglo XVIII sobre el mercantilismo. El sistema mercantil estaba fracasando en el mundo porque ya el mundo dejaba de ser un mundo imperial, donde el esquema mercantil estaba basado solamente en la producción y la exportación de bienes. Y solo unos países producen y otros compran. Y quien acumulara más oro en sus arcas era el país más rico. Ese sistema económico empezó a tener deficiencias por considerar una nación rica solo por sus bienes acumulados, por querer mantener un balance comercial positivo. Y, desde luego, prohibía la importación de bienes de producción local y no permitía subsidios y privilegios a artículos nacionales. Adam Smith en 1776 publica La riqueza de las naciones. Él fue el padre del libro Cambio, donde él decía que deberían romperse las barreras del proteccionismo y el Estado debería proveer solo una estructura ordenada de bienes y servicios para algunos bienes específicos. Era una ideología pues bastante conservadora sobre la relación que había entre trabajo y empresa y organización. La división del trabajo empezó a mejorar la productividad en tiempos de los conceptos nuevos de Adam Smith, el comercio, el intercambio de bienes y servicios y un mercado más grande haría funcionar mejor una economía. Entonces empezó inicialmente a establecerse la economía del trueque. La economía del trueque empezó a darse cuenta que tenía falencias también por la incapacidad que había de comercializar en grandes volúmenes y se empezó a acuñar la moneda. La riqueza de las naciones planteaba un esquema totalmente basado en el libre cambio y el esquema del laissez-faire, que es dejar hacer, dejar pasar. Básicamente la visión del libre cambio es que el mercado se autorregula y que el mercado entiende en qué momento se logra el equilibrio entre la cantidad de oferta y la cantidad de demanda, y que el mercado naturalmente se encarga de hacer regular los bienes y los precios de los productos. Entonces el trabajo tenía un valor que era incorporado por cuánto cuesta producir las cosas y cuánto vale ese valor, cuánto vale ese producto en el intercambio. Entonces el precio nominal de los productos podía fluctuar dependiendo de la escasez y de la abundancia de los productos, sin querer esto decir que el valor real del producto tuviera que aumentar. El mercado laboral existe, digamos, en los conceptos de Adam Smith cuando la mano de obra era abundante y la tierra no era propiedad privada. La tierra era un bien operante, un bien operando el cual tenía un propietario quien adquiría una ganancia y esas ganancias se repartían entre los trabajadores y los dueños de la tierra. Básicamente se trataba era de la no acumulación de capital que empezaba a generar excedentes. Los excedentes hacían que existiera un capital circulante y desde luego pues el almacenamiento de artículos de primera necesidad empezó a volverse digamos un concepto que migró de la economía del producto a pasar a una economía de ventas, donde había excedentes de productos y había que buscar maneras de disminuir inventarios de producción. La meta del desarrollo o del libre desarrollo de todos los participantes. Básicamente el gobierno no debería intervenir en asuntos económicos, o sea, debería trabajar libremente el concepto de empresa y el concepto de negocio, y la economía sería más productiva entre menos barreras tuviera y entre menos dificultades
se le infligiera a un empresario. El Estado estaba orientado básicamente en la defensa nacional, en la justicia y en el manejo de las instituciones públicas. Entonces, Adam Smith, pues podemos decir que fue el padre de la economía moderna, porque en manos de él creció el esquema de la demanda internacional. Otros economistas que vinieron, digamos, de la mano de Adam Smith fue David Ricardo. David Ricardo era un economista inglés de origen portugués, quien, pues, él no era un economista puro, sino más bien muy empírico en su proceder, y se hizo inmensamente rico con el esquema de Adam Smith. Él lo que quería era darle un valor, y el concepto del valor del trabajo. Básicamente él debatía las ideas de Adam Smith, planteando que por qué los precios son lo que son, o sea, por qué las cosas tienen un valor. Él planteaba el valor de las mercancías. Las mercancías tienen un valor, y ese valor está representado por el trabajo. Por el trabajo, y el trabajo necesario para su producción, y por la regulación de la oferta y la demanda. Básicamente las cosas tenían un valor nominal, pero ya dependiendo de los valores del intercambio o los valores en el mercado, era que eso dependía, y cómo fluctuaba el valor de las cosas dependiendo de si eran o no disponibles en el mercado. El valor de las mercancías, desde luego que empezaron a crearse las leyes del trabajo. Quiere decir que cualquier empresario podía disponer los medios de producción, podía disponer de la mano de obra, podía crear productos al valor que quisiera, y podría sacar tantos de estos como él esperaba o como él quisiera. Y ya dependía era el valor de la oferta y la demanda, o las leyes de la oferta y la demanda, las que dijeran qué productos adquirían un valor superior o inferior dependiendo de la abundancia de esos productos. Entonces Ricardo pues estableció la relación entre trabajo y valor de las mercancías o de los bienes. Él también planteaba la posibilidad de los bienes cuando se volvían exóticos. Por ejemplo, las obras de arte, el vino costoso, el vino fino, etcétera, cosas que ya eran escasas y la gente estaba dispuesta a pagar un mayor valor por ellas, pero ya eran productos que obviamente adquirían un valor superior, pero por el esquema de escasez y preferencia que tenían en el mercado, más no porque el producto realmente tuviera pues un valor superior. David Ricardo pues derivó mucho de las teorías de Adam Smith, porque él pensaba que desde luego que sí existe una ley del valor del trabajo, y ese valor está hecho gracias al valor agregado, a lo que yo le incorporo a los productos. Quien finalmente se usufructa del valor de esos productos, pues eso se reparte en las diferentes clases sociales. Digamos que el asalariado o el trabajador es quien gana y devenga su sustento gracias a su intercambio de trabajo por dinero. La ganancia sería de quien invierte, ¿cierto?, en el proyecto o en el negocio, y el rentista de capital sería el dueño de la tierra, esto en el caso en el que si hablamos de productos agrícolas en ese entonces. Otra teoría que derivó en la teoría moderna de la economía fue el modelo de Heschel y Ohlin. El modelo de Heschel y Ohlin era, digamos que un poco más elaborado, dependiendo de las teorías de Ricardo y Smith, pero también se construyó sobre este. Básicamente también se estableció la relación entre trabajo y capital, pero ya este fue un poco más sofisticado en el sentido de que pues digamos la teoría sustantiva del valor está derivada del valor, ¿sí?, del capital y de la tierra, ¿cierto?, del capital y de la mano de obra. Entonces él planteaba que un país que tuviera, por ejemplo, un país que tuviera los factores de producción basados en el capital, y otros países que tuvieran el factor de producción basados en la mano de obra, podían llevar a cabo una relación de comercio internacional. Un ejemplo de esto, es decir, miremos esta gráfica. Si tenemos un país que tiene una mano de obra abundante,
¿cierto? Entonces debería dedicarse a producir productos que le permitan emplear una cantidad de mano de obra abundante. Por ejemplo, la fabricación de zapatos, la fabricación de tapetes, como es el caso de muchos países del Asia, como es el caso de la agricultura en algunos de los países, por ejemplo en el Asia Menor también. Entonces, productos con baja incorporación de valor, pero mucha mano de obra o labor intensiva. Mientras que si hay otros productos que requieren de muchísimo capital, pues entonces esta relación puede ser beneficiosa para ambos, porque unos producen con una mano de obra barata y otros países que producen con un capital de trabajo, pues que tiene abundancia de capital, entonces producen una cantidad de productos con cantidad de que requieren muchísimo capital para producir, como la industria aeronáutica, la industria automotriz, la industria de celulares, de tecnología, de desarrollos incorporados bastante avanzados. Entonces, en este punto, pues existe una ventaja comparativa entre dos países que desde luego prefieren comerciar entre sí, porque el adquirir mano de obra de un país es beneficioso en relación al intercambio, o lo que se mencionaba en algún momento con ustedes, la brecha tecnológica favorece y existe una ventaja comparativa por intensidad de producción, ¿cierto? En el caso de un bien o de otro bien del país A o del país B, donde en un país sea más abundante la mano de obra y en otro país sea más abundante el capital. Ahí sobre la teoría de Heschel-Olgin hay un debate que surge, digamos, subyacente alrededor de la teoría del capital, y es el modelo de Leontief. Y el modelo de Leontief se basa, digamos, en los fundamentos de Heschel-Olgin, porque básicamente utiliza el mismo concepto de los factores relativos de producción. Es decir, tenemos los factores de tierra, como ya lo dije, mano de obra y capital. Tenemos país A y país B. Digamos que miramos en esta gráfica, el país A es un país que tiene gran extensión de tierra, digamos el 60% de su país es tierra, el 30% de este país es capital y solo el 10% de este país es mano de obra. Entonces este país tendría que especializarse en teoría en productos basados en el uso intensivo, ¿sí?, de la tierra. Pero si tenemos un país B, donde básicamente pues es un país B que puede ser, digamos, proporcionalmente menor su cantidad de tierra, pero asimismo comparado con otro país es mayor, pues tiene una capacidad de producción mucho más alta. ¿Sí? Si miramos el país B con una mano de obra del 42%, más o menos equiparar los tres, tierra el 35% y capital el 23%, pues podría establecerse una relación donde el país A tiene cosas de mano de obra o productos de intensivos en mano de obra que exportarle al país B, mientras que el país B tendría una capacidad de exportación en productos intensivos en capital y en mano de obra también, ¿sí? Entonces, digamos que el concepto de la paradoja de Leontief surge alrededor de lo que sucede con los Estados Unidos. Si yo tengo abundancia de un bien, pues yo puedo vender ese bien a un precio más bajo. En teoría, yo podría ofrecer ese bien a un precio más bajo. Entonces, la teoría diría que, por ejemplo, un país como los Estados Unidos debería ser capaz de exportar bienes con un uso de capital intensivo, ¿sí?, como productos tecnológicos, etc. Pero en la realidad resulta que no, que los Estados Unidos asimismo es un país que importa bienes de capital. Entonces ahí dice, ¿cómo es posible eso si es un país que tiene gran cantidad de capital? ¿Por qué demandan a sí mismo productos de otros países con intenso capital? Y la razón de esto es el impacto tecnológico. Entonces se menciona, por ejemplo, el caso de las compañías de Silicon Valley y las empresas que desarrollan software y empresas que desarrollan partes para la industria aeronáutica, etc. Y también quiere decir que el impacto de la tecnología, si yo agrego tecnología en la mano de obra, yo estoy maximizando el recurso. Entonces, están incorporando el concepto, ¿cierto?, de la utilidad del factor de producción mano de obra con tecnología, ¿sí? Entonces, ahí